Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy son los operadores lógicos. Muy bien, los operadores lógicos tenemos el ampersand, que es el AND, el pipe, que es el OR, y este signo de potencia, que es el XOR. Se pueden aplicar a tipos de datos numéricos y tipos de datos booleanos. Cuando se aplican a tipos de datos booleanos se les denomina operadores lógicos y cuando se aplican a tipos de datos numéricos se les conoce como operadores bit a bit. Esto, por ejemplo, lo mejor lo han visto en otros lenguajes como C o C++. Sin embargo, esto está fuera del scope del examen OCA. Solamente vamos a ver estos operadores utilizando expresiones booleanas. Aquí tenemos estas tablas de verdad que a lo mejor ya están familiarizadas con ellas y si no, pues tenemos que darle una repasada. Tenemos la primera tabla lógica que es el del AND y aquí el resultado solamente va a ser verdadero cuando ambas expresiones sean verdaderas. Para todos los demás casos, pues el resultado sería falso. El OR inclusivo, que tenemos que solamente va a ser verdadero cuando al menos una de las expresiones sea verdaderas. Si los dos son falsos, entonces la expresión o el resultado va a ser falso. Y tenemos el OR exclusivo, que aquí la expresión solamente va a ser verdadera cuando las dos expresiones sean diferentes. Es decir, cuando la expresión sea true false o false true, nos va a regresar un resultado verdadero. Cuando las dos expresiones sean iguales, falso falso, verdadero verdadero, esto va a regresar falso como resultado. Entonces hay que darle una repasada a estas tablas de verdad y pues tenerlas muy presentes para el examen de certificación. También tenemos operadores lógicos que es el doble ampersand y el doble pipe, que son los más comunes que utilizamos en el día a día y estos son conocidos como operadores de cortocircuito. Son muy parecidos a los operadores lógicos AND y OR, solamente que el lado derecho de la expresión no se va a evaluar si el resultado puede determinarse por el lado izquierdo de la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Boolean x igual a y tenemos dos expresiones booleanas. Tenemos un true y tenemos una y menor a 4. Entonces, como la primera expresión es true, el operador OR solamente necesita que alguna de las dos sea true para que devuelva true. Entonces, con el true primero, el del lado izquierdo, no necesita evaluar el del lado derecho, porque independientemente del resultado del lado derecho, pues esta expresión siempre va a ser true. Entonces, esta expresión ya no se ejecuta o ya no se evalúa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay veces, más que nada en el examen, donde van a hacer asignaciones o van a utilizar operadores de preincremento, postdecremento, etcétera, que van a alterar el valor de las expresiones o de los variables que estemos utilizando acá y que ahí pues sí va a haber un cambio en el resultado de la expresión en caso de que estemos utilizando un operador de cortocircuito o el operador pues normal que es el AND y el OR. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la variable x y estamos validando que sea distinto de nulo. Si es distinto de nulo, estamos tratando de obtener el valor, o bueno, llamar el método getValue y comparando si el valor es menor a 5. Entonces, esto es lo más común que hacemos en el día a día. Validamos si la referencia es distinto de nulo y si es distinto de nulo, entonces hacemos algo con esa referencia. ¿Por qué? Porque si la referencia es nula, esto devuelve falso. Entonces ya no se ejecuta o ya no se evalúa la parte derecha. Es por eso que aquí no nos lanza ninguna excepción. En caso de que la x sea nula, nulo distinto de nulo es falso y ya no evalúa la parte derecha y se sale de este if. En el caso de que usemos solamente un ampersand, que esto no es tan común, pero que podríamos verlo en el examen, en caso de que esto sea nulo, nulo distinto de nulo es falso, de igual manera Java va a tratar de evaluar la parte del lado derecho. Y en este caso, cuando sea nulo, sí nos va a lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque siempre va a evaluar ambas partes de la expresión booleana. Entonces hay que tener mucho cuidado en el examen en si estamos utilizando un operador de cortocircuito o si estamos utilizando el operador normal, podríamos decirle así. Aquí tenemos un último ejemplo, int x igual a 6 y luego tenemos dos expresiones booleanas, x mayor o igual a 6 o más x menor o igual a 7. Entonces aquí lo que va a hacer Java, como estamos utilizando un operador de cortocircuito, es evaluar el lado izquierdo
x es mayor o igual a 6, como es 6, 6 mayor o igual a 6 es verdadero, entonces esta parte ya no se ejecuta. Entonces el valor que imprimiríamos de x es el de 6. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos un operador OR sin los dos pipes, nada más con uno? Pues entonces aquí primero sería el incremento de la x, que sería 7. 7 menor o igual a 7 es verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, pero el valor de la x ya no es 6, sino que va a ser 7. Entonces aquí sí afectaría si nosotros usamos un operador de circuito, de cortocircuito, o no. Entonces solamente tener mucho cuidado en el examen con eso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. Aquí tenemos int x 1 igual a 1 y este short y1 igual a 2, solamente para demostrar que podemos hacer comparaciones con diferentes tipos de datos numéricos. Aquí tenemos x1 mayor a y1 y x1 menor a 10. En este caso el resultado es falso. ¿Por qué? Porque x1, que vale 1, 1 mayor a 2, es falso. Entonces ya independientemente de este valor, pues nos va a regresar falso. Solamente que en este caso, pues Java como quiera va a intentar evaluar ambas expresiones. En este caso tenemos un OR, x1 mayor a y1, esto sería falso, 1 mayor a 2 es falso y 1 menor a 10 es verdadero. Entonces aquí pues el resultado sería verdadero y con el XOR x1 mayor a y1, esto es falso y x1 menor a 10, esto es verdadero. Como las expresiones son distintas, esto nos va a regresar un verdadero. Si nosotros utilizamos operadores de cortocircuito, aquí tenemos true o y1 menor a 4. Esta expresión nunca se va a evaluar porque la primera expresión ya es verdadera. Entonces Java no necesita evaluar la segunda parte. En este caso, falso menor, es y1 menor a 4. Estamos utilizando el operador AND. Como esta parte es falsa, pues no necesito evaluar la siguiente parte porque aunque con que solamente una de las dos expresiones sea falsa, pues la expresión va a ser falsa. Para que el AND sea verdadero, ambas expresiones tienen que ser verdaderas forzosamente. Y tenemos aquí integer o igual a integer.value of 1. Aquí estamos creando solamente un entero con el valor de 1 y estamos revisando que si o es distinto de nulo y o.intValue es igual a 1, hacemos algo. Aquí solamente se va a evaluar esta condición si la primera es verdadera. Como esto, en caso de que esto fuera falso, pues esta parte ya no se ejecutaría y podríamos evitar un null pointer exception. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos el operador normal, el AND normal sin el cortocircuito? Pues aquí esta expresión siempre se va a evaluar independientemente del resultado de la primera. Entonces ahí va a haber un problema porque en caso de que esto sea nulo, pues aquí va a haber un null pointer exception que vamos a poder revisarlo. Aquí vamos a correr primero este ejemplo y vemos que no hay ninguna excepción. Ahorita vamos a ver esta parte. Pero si yo asigno o a nulo, pues vamos a ver que aquí va a haber un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer o.intValue y haciendo la comparación con este 1. Como esta referencia es nula, al momento de que intenta acceder al método intValue, pues aquí nos lanza esta excepción. Entonces hay que tener también cuidado porque en el examen nos pueden preguntar si va a haber una excepción o qué es lo que va a imprimir el programa cuando se ejecute. Muy bien, y llegamos a la última parte, que esto es algo muy recurrente, un escenario muy recurrente en el examen. Tenemos int x2 igual a 6 y aquí tenemos dos expresiones. Estamos evaluando x2 mayor o igual a 6. Esto es verdadero, por lo que la segunda parte no se ejecuta porque estamos utilizando un operador de cortocircuito. Pero, ¿qué pasa si yo le quito, bueno, y vamos a imprimir esto para que veamos que el resultado es 6, que estamos imprimiendo x2. Pero, ¿qué pasa si yo le quito este doble pipe y solamente le dejo uno? Es decir, es solamente un OR, ya no es un OR de cortocircuito. Pues bueno, Java va a intentar evaluar ambas expresiones. Este resultado va a ser true. Lo que va a hacer a continuación es más x2, que va a incrementar el valor de x2 en un elemento, ahora es 7.
7 menor o igual a 7 es true. Entonces el resultado de aquí sigue siendo true, pero el valor de x2 ya no es 7, ya no es 6, sino que va a ser 7. Entonces en este caso, pues el resultado va a cambiar dependiendo del tipo de operador que estemos utilizando. Aquí estamos viendo el 7. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de expresiones porque de esto va a depender el resultado que va a imprimir su programa. Puede ser que a lo mejor aquí haya un error de compilación, bueno, que haya un error en tiempo de ejecución intentando acceder a alguna variable que no existe, pero si este es un operador de cortocircuito y la primera expresión puede determinarse, el resultado puede determinarse a partir de la primera expresión, pues esto no va a ejecutarse y no va a causar ningún error. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones y pues traten de realizar ejemplos para que quede bien entendido cómo funcionan estos operadores de cortocircuito. Muy bien, y por el día de hoy sería todo. Muchas gracias por ver el video.